Vamos a orar. Oramos, Señor, a ti, porque si no es con tu asistencia, Señor, y con tu bendición, pues cualquier propósito, Señor, en abrir tu palabra y tratar de apropiarnos de ella, Señor, y ser bendecidos por ella, pues sería inútil. Por eso damos gracias por tu Santo Espíritu que ministra a nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que de una manera particular en esta mañana tengas a bien hacerlo nueva vez. Mira, Señor, nuestra condición y nuestra necesidad en forma como tú la conoces, Señor, que va mucho más allá de nuestro propio entendimiento. Permite, Padre, que conforme a ella, Señor, tu gracia se manifieste en cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos realmente en esta mañana saber, Señor, que tú nos has hablado, Señor, que tú nos has guiado, que tú nos has bendecido, Señor, y podamos salir de este templo gozosos por haberte adorado, Señor, y haberte honrado, haber estado aquí, Señor. Gracias por la comunión de los santos, Señor. Te pedimos que nos presidas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a buscar Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Recuérdense que la semana pasada comenzamos con los estudios de Lucas y pudimos, por así decirlo, cubrir el capítulo primero prácticamente completo la semana pasada. En esta ocasión vamos al capítulo 2 y vamos a cubrir una parte de él, porque hay un énfasis muy grande acá en el anuncio que se conoce, el anuncio de los ángeles del ángel a los pastores, ¿verdad? Y queremos pues enfatizar este aspecto que está claramente expuesto en el versículo 11 del capítulo 2. Voy a leer para eso los primeros 14 versículos y entonces procederemos a hacer una reflexión sobre el pasaje que nos ocupa. ¿Estamos? ¿Tenemos las Biblias abiertas? Echo de menos mucha gente porque veo muchas sillas vacías hoy, qué pena, porque tenemos un pasaje precioso para estudiar. Bien, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Precioso pasaje bíblico. Bueno, no hace mucho tiempo pasamos las Navidades y vimos cómo las personas a través de pequeños objetos arman lo que le llaman belenes, ¿no? O sea, tratan de representar, y esto es algo que en todo Occidente se hace con mucha frecuencia, y en las casas. Yo recuerdo en mi niñez que había inclusive en la ciudad de Santo Domingo competencia de belenes o competencia de nacimiento, le llamaban entonces. En España le llaman belenes, ¿no? Y es el cuadro este del bebé en el pesebre con la vaca y el toro, y hay algunos errores inclusive que van incluidos, y esto está todo fuera del tema de hoy, y es el hecho de que siempre ponen a los ángeles con las ovejitas y los pastores, y al mismo tiempo ponen la señal de arriba y los magos o los sabios, ¿verdad?, que llegaron. Y resulta que hay una distancia de alrededor de 3 años entre el momento en que los sabios llegaron a donde estaba el niño y el momento del nacimiento del niño. Son de las cosas que por eso hay que estudiar las Escrituras, ¿verdad?
porque una cosa es lo que la tradición nos lega y otra cosa es la realidad de lo que las Escrituras dicen. Bueno, eso es algo completamente al margen y fuera completamente también del bosquejo que yo tengo aquí para predicar. Yo quiero predicar sobre este anuncio del ángel cuando dice: no temáis porque os doy nueva de gran gozo, nuevas de gran gozo, y de eso es que quiero predicar. Hay ocasiones especiales en las cuales hemos visto en las Escrituras una gran actividad angelical. Hay 3 ocasiones muy particulares en el Nuevo Testamento. En el momento en que el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní, ustedes recuerdan que dice que su sudor era de como grandes gotas de sangre. Y Él estaba ahí en su pasión, en su padecimiento, sabiendo lo que le esperaba. Y como hombre, porque era plenamente hombre, que iba a tomar el lugar de los hombres para morir como un hombre por el pecado del hombre sin ser realmente necesario, ni tampoco inclusive culpable de pecado, porque Él no conoció el pecado, el único hombre que ha habido sobre la tierra que nunca pecó. Y sin embargo, al tomar el pecado del hombre, la ira de Dios caería sobre Él. Y todo esto para pagar por nuestras culpas, por el pecado que Él no cometió y redimirnos de la maldición que hay sobre la raza humana como consecuencia del pecado. Pero también me salgo del tema nuevamente. En esa ocasión en Getsemaní dice la Escritura que luego que Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Luego de pedirle por 3 ocasiones al Señor que si era posible pasara de Él esa copa, lo que le esperaba por delante, terminó diciéndole: Señor, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces dice que vinieron ángeles y que estos ángeles le servían. Una gran manifestación de ángeles en Getsemaní. La otra ocasión fue el día de la resurrección. Ustedes recuerdan que hubo un gran movimiento de ángeles alrededor. Uno estaba parado fuera, otro removió la piedra. Había una serie de manifestaciones angélicas. Y el otro pasaje es precisamente este en el nacimiento del Salvador, en el cual dice que huestes celestiales de ángeles estaban glorificando a Dios con gran gozo, diciendo: Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Lo dice de una manera muy clara. Dice aquí: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. También ahí hay otra tergiversación que normalmente mencionamos cuando pasamos por ese pasaje, y es que el refrán navideño dice: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Eso no es lo que dice el texto, ¿verdad? No se trata de la buena voluntad de los hombres. Paz, buena voluntad de parte del cielo hacia los hombres, porque estaba enviando a su Hijo a redimirnos del pecado. Pero en fin, todo eso también es al margen completamente del pasaje y del bosquejo que tengo para hoy. Del pasaje no, del bosquejo realmente. El hecho es que este anuncio de los ángeles tiene 3 componentes importantes. En esto es que vamos a desarrollar nosotros el tema de hoy. El motivo de la alabanza de los ángeles con gran gozo. Su gran gozo, dice, es el tema de nuestro mensaje. Y dice el anuncio: os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Y queremos desarrollar esa realidad. Cuando en el 26 de enero de 1813 a Juan José Duarte y a Manuela Díaz le nació un bebé, en ese momento estaba naciendo para la República Dominicana un libertador, Juan Pablo Duarte. Y nosotros todavía hoy día lo celebramos. De hecho, lo hemos estado celebrando recientemente, el día 26 de enero recién pasado, y ahora celebramos la independencia también, y hacemos referencia al hecho de que él pues se ofreció, por así decirlo, despojándose de todos sus bienes, de todas sus particularidades, sin entrar en detalle, con tal de tratar de conseguir la libertad de la República Dominicana. Y de hecho, es una celebración muy justa y muy digna, no solamente en cuanto a Duarte, sino en cuanto a tantos héroes nacionales que nos permiten hoy día, con supuesto orgullo, decir: somos una tierra libre, un país libre, independiente y soberano. Y eso se enarbola mucho, se dice mucho, con mucha frecuencia. En esta ocasión hay gozo también. Nosotros celebramos con gozo el nacimiento de Duarte. ¿Cómo no vamos a celebrar con gozo el nacimiento de Jesucristo? Y es interesante la expresión de los ángeles, porque dice que Jesucristo nos nació a nosotros, os ha nacido hoy. No dice ha nacido, sino os ha nacido hoy un Salvador, Cristo el Señor, os ha nacido. Y ese es el motivo por el cual cada uno de nosotros podemos darnos por aludido, porque no es un extraño que nació de otro lado para otra gente, en otro país, en otra familia, otro libertador, no. Es a cada uno de nosotros nos ha nacido
sin lugar a dudas, un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cuando la tierra fue fundada, que el Señor Jesucristo estaba ahí presente, dice la Biblia que los ángeles alababan a Dios. Y el Señor se lo recuerda a Job. Le recuerda a Job cuando le dicen, ¿dónde estabas tú? Cuando alababan todas las estrellas del alba, refiriéndose a los ángeles, y se regocijaban todos los hijos de Dios. En el momento de la creación del mundo, cuando entró en disquisición o en discusión Job con el Señor. Nosotros sabemos también que los ángeles con estupor esperaban o se asombraron en el momento en que finalmente veían que el hombre, creado por Dios a su imagen y semejanza, había caído en pecado y había venido una sentencia sobre la humanidad. Y la Biblia dice que los ángeles anhelaban ver el momento en el cual el Señor Jesucristo, el Salvador, el Redentor prometido desde el huerto del Edén, pues viniera. Lo dice claramente en Primera de Pedro, cuando decía él que las cosas que le estaban siendo predicadas a través de él y el resto de los apóstoles, a la gente, el evangelio que le predicaban, era algo que los ángeles anhelaban ver. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12, cosas que son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que podemos imaginar ciertamente cómo se sorprendieron los ángeles cuando vieron que parecía ser que el plan de Dios se había echado a perder como consecuencia del pecado del huerto del Edén. Pero ahora la promesa que el Señor le dio a la humanidad en el huerto, pues se consumaba. Recuérdense cuál fue la promesa. O sea, al mismo tiempo que vino la maldición y al mismo tiempo de que el Señor dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y dice la palabra de Dios que le advirtió que pondría una enemistad también entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Dice, y la simiente de la mujer heriría en la cabeza, pisotearía en la cabeza del diablo, a pesar de que el diablo llegara a morderle el calcañar. Y es una ilustración muy clara de lo que sucedió en la cruz del Calvario. El pecado llegó a tocar a Jesucristo, como dice en el calcañar, pero sin embargo el Señor pisó la cabeza del diablo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que todas las potestades y todos los principales fueron vencidos por el Señor Jesucristo en la cruz. El hecho es que estamos viendo como una vez más las huestes celestiales, los ángeles alaban a Dios, y en este caso es por unas nuevas de gran gozo, como dice, os traemos nuevas de gran gozo. Cuando nació Jesucristo, ¿sabe quién fue que nació? El Salvador nuestro. Nació un Salvador. Lucas dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. E Isaías anunciaba esto diciendo, porque un niño nos ha nacido, proféticamente lo avisaba. Niño nos es dado y el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre, el nombre del niño que iba a nacer sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9, versículo 6. El anuncio de que vendría un niño y este niño sería Dios encarnado. Y la pregunta es la siguiente. Si Cristo ciertamente ha nacido para nosotros, ¿se ha hecho esto una realidad en cada uno de nosotros? En el Nuevo Testamento dice muy claramente que Cristo nace por la fe en el corazón de aquel que se arrepiente de sus pecados y le invoca como Señor y Salvador. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Ha nacido Jesucristo por la fe en tu corazón? Diría como que suena eso etéreo, ¿no? La Biblia enseña que cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón tiene un nuevo nacimiento espiritual, porque se apersona, se presenta el Espíritu de Dios en él. Cristo nace en nuestros corazones el día que por la fe le recibimos. Por eso ustedes oyen que la gente dice con frecuencia, ¿has recibido a Cristo en tu corazón? El día que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón es como si naciera, porque se cumple el propósito de Dios cuando vino Cristo a salvar a un mundo pecador, naciendo de una virgen en un pesebre en Belén de Judea. Hermanos,
El gran gozo viene en primer lugar por el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero ustedes pueden tomarlo de una de dos maneras. Lo pueden tomar como un hecho histórico y decir, bueno, está bien, lo creemos, sucedió. O sencillamente pueden cuestionarse si esa realidad implica necesariamente que fue a nosotros, o a mí en particular, para quien nació este Salvador. ¿Ha nacido Cristo para ti? ¿O su nacimiento fue para otros? El segundo punto tiene que ver con el gozo, pero en este caso de tener un Salvador específicamente. Y para esto yo quiero desarrollar tres puntos fundamentalmente. En primer lugar, si nos ha nacido un Salvador, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿por qué necesitamos un Salvador? Y la Escritura es muy clara. Yo no sé si tú lo tienes claro, pero yo me voy a tomar un tiempecito muy breve en decirte que necesitamos un Salvador porque tanto tú como yo, como toda la raza humana está perdida y no tiene esperanza. La realidad es que el Hijo del Hombre, Cristo, vino a buscar y salvar, no a los buenos, sino a pecadores perdidos. Vino a buscar a los que se había perdido. Para eso vino Cristo al mundo. La Biblia enseña que por cuanto todos los hombres hemos pecado, todos, absolutamente todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, ni tú, ni yo, ni ninguno puede ir al cielo, puede ir a la presencia de Dios, puede participar de su gloria por una eternidad. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque hemos pecado, porque heredamos una naturaleza pecaminosa y cada uno de nosotros, desde que nacemos, estamos involucrados y envueltos en el pecado y ensuciados por él. El hombre es pecador por naturaleza y por comisión, por las dos cosas, porque ha pecado y porque tiene una naturaleza pecaminosa en sí. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. A Pablo no le mortificaba reconocer que él era el primero de los pecadores. ¿Por qué? Porque Cristo había venido al mundo a salvar a los pecadores. Y si es así, me pongo en primera fila para que me salve a mí. Es tan distinta a la postura de aquellas personas orgullosas que dicen, hay gente más mala que yo no merezco la condenación. Por el contrario, yo creo en Dios y yo trato de agradarle y hasta hago buenas obras y tengo temor de Dios. Todo eso está muy bien, pero realmente necesitamos ser salvados, todos y cada uno de nosotros. No hay justo ni aun uno. Dice la Biblia que solamente Dios es bueno, todos nosotros somos pecadores. Y por cuanto hemos pecado, estamos absolutamente fuera del alcance de su gloria. La condenación entraña el pecado. Vino Jesucristo a salvar a los pecadores. Por eso es que necesitábamos un Salvador. La nueva de gran gozo dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David. Dice, un Salvador, un Salvador, un Salvador. Necesitamos tener un Salvador. Necesitábamos un Salvador. Y la Biblia enseña que solamente en Cristo hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Argumenta todo lo que tú quieras. Di, bueno, pero hay muchas religiones. Cada quien tiene su creencia en Dios distinta. Dios es categórico. Y en su palabra dice que solamente en Cristo hay salvación. Si no has recibido la salvación de tu alma, ya estás en camino a la condenación del infierno. ¿Por qué? Por cuanto eres un pecador, una pecadora, y la paga del pecado, el salario del pecado, la resultante del pecado es la muerte y la condenación eterna. La verdad es que necesitamos un Salvador. Por eso nos salva, porque somos pecadores. Ahora, ¿de qué nos salva? Nos salva sin lugar a duda de las consecuencias del pecado. En Mateo 1, capítulo 1, versículo 21, cuando el Señor le da el anuncio a María de que iba a tener un hijo, le dice, llamará su nombre Jesús. Y Jesús significa Salvador. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo vendría precisamente a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? Bueno, en primer lugar, a salvarnos de la maldición que trae la ley sobre cada uno de nosotros. Hay algunas personas que dicen, bueno, yo cumplo con la ley de Dios, ¿verdad? Y ponen su énfasis en mandamientos, sean 10, sean 20 o los que quieran.
Pero la Biblia enseña de una manera muy clara que no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Y que con que solamente violemos uno de los mandamientos de Dios ya nos hacemos transgresores, consecuentemente culpables de muerte y condenación eterna. El pecado trae una consecuencia muy grande, pero Cristo precisamente vino a redimirnos de la maldición de la ley, Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Por qué? Porque Él tomó la maldición sobre sí mismo, se hizo a sí mismo maldición al ser clavado en un madero, en una cruz, y muriendo en sustitución tuya y mía, a fin de que nosotros podamos ser salvados. Fuera de la ley, fuera de los mandamientos. Por eso la ley solamente nos sirve para que nosotros conozcamos cómo es Dios, conozcamos la voluntad de Dios, conozcamos los preceptos de Dios. Pero la ley no nos salva, la ley nos condena. La ley lo que dice simplemente es: Atilio, tú eres un violador de la ley, tú mereces el infierno. La ley solamente nos da la convicción del pecado, pero no nos sirve para salvarnos. Y todavía sirviera para salvarnos, somos incapaces absolutamente de cumplir con la ley de Dios. Somos incapaces absolutamente, por cuanto nuestra naturaleza nos incita, nos tiende y nos lleva al pecado una vez, otra vez y otra vez. Pero no solamente nos libra o nos salva este niño que nos es nacido del poder de la ley, sino de la maldición de la ley, sino que nos salva del poder de Satanás también. Y esto a la gente no le gusta que se lo digan. A nadie le gusta que le digan: es que tú estás bajo el control y el poder del diablo. Y el predicador que dice eso está ofendiendo, es un grosero. ¿Será que no sabe hablar del amor de Dios, que solamente habla de la condenación del infierno y de la influencia del diablo? Bueno, el predicador tiene un deber delante del Señor de decir lo que la Escritura dice. Y dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24, que el siervo del Señor, hablando de aquellos que predican el Evangelio, no deben ser contenciosos, sino amables para con todos y aptos para enseñar, sufrido. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Dice, no se trata de forzar a nadie, es con mansedumbre, es por la buena, pero hay que decirle la verdad a las personas para que tal vez el Señor le conceda un arrepentimiento y se sacudan y se zafen. Dios los zafe del lazo del diablo en que están cautivos haciendo la voluntad de Él. Este Salvador nos salva del pecado, de las consecuencias del pecado, de la maldición de la ley, pero también del poder del diablo. Por eso el creyente no tiene que pecar. Pues entonces usted no peca, pastor. Sí, desgraciadamente sí. El Señor ha provisto en sí mismo un mediador, un abogado. La Biblia dice que Cristo es nuestro abogado. Y cuando peco, lo que debo de hacer es correr hacia Él y decirle: Señor, perdóname. Y la Biblia dice que Él lo hace. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, diríamos que Dios es mentiroso, porque Dios dice que todos nosotros somos pecadores. Pero este Salvador que fue anunciado nos salva del poder del diablo y consecuentemente nos salva también de la cautividad en la cual anda el mundo. Señores, el malvado, el pecador, el hombre sin Dios, aquel en el cual Cristo no ha nacido en su corazón, no puede evitar pecar. Pero la Biblia le dice al creyente que sí. Es muy claro, dice: resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros ante las tentaciones, ante las circunstancias, ante la realidad del pecado? Dice: acercarnos a Dios y decirle al diablo no, porque podemos hacerlo. El incrédulo no puede. El incrédulo no puede. No está el poder de Dios en él como para poder sacudirse y decir: no, esa no es la voluntad de mi Señor y no lo voy a hacer. Porque Cristo no es su Señor, porque Cristo no es su Salvador,
porque Cristo no habita por la fe en su corazón, porque no tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Pero tú y yo, si somos creyentes, lo tenemos, y si pecamos, no tenemos excusa, pero sí tenemos un abogado. Hay que acudir al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿De qué nos salva este Salvador, este niño que nos es nacido? Nos salva también de la ira venidera. No solamente del poder de Satanás en nuestras vidas, sino que nos salva de la ira de Dios. A los tesalonicenses les dice el apóstol en tu primera carta, versículos 9 y 10, hablando de ellos, dice: ellos mismos cuentan de nosotros la manera como nos recibiste y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice el versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo. Os convertiste para servir a Dios y esperar a su Hijo, dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo no sé tú, mi hermano, mi hermana, pero para mí esto no es un simple consuelo, es un gran... Pase lo que pase, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, y todo ha sido creado por Dios, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos ha librado de la ira venidera, nos ha librado de la ira venidera. ¿Por qué? Por su gracia y por su misericordia. Porque vino a este mundo a salvar lo que se había perdido, porque por la fe habita en nuestros corazones, porque hemos entregado toda nuestra vida y nuestros corazones a Él, y Él nos libra de la muerte eterna. Lo dijo Cristo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, o sea, le cree a Dios que envió a su Hijo aquí a morir por nosotros. Dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, presente del indicativo, en el mismo momento en que oye y cree, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Por esto se llama un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, porque de muertos en el pecado, en los delitos, camino al infierno y condenación eterna, en las garras de Satanás, padeciendo como consecuencia de nuestra propia naturaleza y nuestros actos pecaminosos, dice, de ahí el Señor coge y nos rescata, nos limpia, nos libra y nos salva. Y por eso tenemos la tranquilidad, la seguridad de que lo único que nos espera a nosotros es la gloria eterna, al lado del Salvador, por una eternidad. Dice la Biblia: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todo lo que yo estoy diciendo hoy es el centro del Evangelio. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje del Evangelio. Estamos hablando de que Jesucristo nos salva. ¿Y saben cómo nos salva? Es bueno que lo sepamos. Nos salva por gracia, no por méritos, porque méritos no tenemos, pero por gracia sí, o sea, como un favor no merecido. ¿Y nos salva cómo? Por redención. O sea, Cristo tomó nuestro pecado, pagó por nuestras culpas, nos redimió de la deuda que por causa de nuestro pecado teníamos para con Dios. Dice la Biblia que nuestros pecados los clava en la cruz, en el madero, y nos concede consecuentemente su justicia. Lo digo con los términos bíblicos: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que la justicia de Dios fuese hecha en él, para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en él. Por eso decimos que por gracia somos salvos, y es por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros, sino que es un regalo del Señor. Y por fe, nos salva por gracia, mediante redención y por fe. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, ¿lo repiten conmigo? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por fe. Tenemos un Salvador, y eso es motivo de gozo. Un gozo que nos salva cuando nos encontramos perdidos y sin esperanza, que nos salva de la condenación del pecado y sus consecuencias, que nos salva de la maldición que representa la ley,
que nos salva del poder de Satanás, que nos salva de la ira venidera, que nos salva de la muerte eterna, y todo esto lo hace por amor a nosotros, por gracia, por medio de la fe. ¡Qué Salvador tenemos! Evidentemente, debe traernos una reflexión. ¿Tú has sido salvo? ¿Eres salvo? ¿Saben qué? Siempre partimos de la premisa que los que son evangélicos son salvos. Que los que vienen a la iglesia son salvos. Que los que un día hicieron una profesión de fe dijeron, repeat after me, Señor Jesucristo, ven a mi corazón y perdona mis pecados, son salvos. Se trata de un arrepentimiento genuino y un encuentro con el Salvador, con este niño que nos ha nacido, y aquel hombre que vino a salvar a los pecadores. Voy a concluir ya casi. Estamos hablando de motivos de gozo. El primer punto fue el gozo por el nacimiento, simplemente porque nos ha nacido un Salvador. En segundo lugar, porque es un Salvador lo que nos ha nacido, ¿verdad? Que nos salva. Y en tercer lugar, porque dice quién es ese Salvador. ¿Qué dice el texto? Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y tiene nombre, ¿verdad? Cristo el Señor. Cristo el Mesías, Cristo el Señor, Cristo el Señor. Primera de Corintios 8, versículos 5 y 6 dice, aunque haya muchos dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esa es la diferencia entre nosotros, los creyentes en Cristo, los cristianos verdaderos, aquellos que hemos sido redimidos, salvados, perdonados, que hemos reconocido nuestra iniquidad y nos hemos arrepentido de corazón, y que hemos recibido por la fe no solamente el perdón de los pecados, sino a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, como quien dice. Tal vez es donde yo quisiera poner más énfasis en términos humanos. Espero que no me salga de la voluntad del Señor en absoluto. Hermanos, Cristo es el Señor. Él es el Señor por su naturaleza divina, por cuanto Él es Dios. No en vano dice la Biblia, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, este era en el principio con Dios. Estoy citando Juan capítulo 1, versículo 1. Cristo es Dios, el Dios eterno. Tiene un dominio absoluto sobre toda la creación, por eso es el Señor de la creación. Lo leo también, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice de Cristo que en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Las visibles y las invisibles, aun las que no se ven. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, Cristo es el Señor en primer lugar por su naturaleza divina, por ser Dios. En segundo lugar, porque tiene absoluto dominio sobre todo lo creado. Y también porque es el único mediador entre Dios y los hombres. El único, absolutamente el único. Primera de Timoteo 2:5, lo repetimos de nuevo, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el Señor, porque no hay otro que pueda tomar el lugar de Él, no hay otro que pueda mediar, no hay otro que tenga la autoridad divina para interceder delante del Padre, delante del Dios Trino a favor de nosotros. Pero también por una cosa adicional, porque Él es quien tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte y sobre el infierno, las llaves del infierno. Él es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es quien decide hasta cuándo cada uno de nosotros va a estar sobre esta tierra. Y Él es quien decide dónde va a pasar cada uno de nosotros la eternidad. Bueno, nuestro hermano Tomás y yo, no vamos a hablar de Oscar, porque Oscar es un jovencito, ya con 74, 75 años. Sabemos que la eternidad está cerca. Qué bendición es poder descansar en que Él
el que tiene el control, el poder, las llaves de la muerte y del Hades. Él nos ha librado de la condenación eterna. Hermanos, de reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador depende tu destino eterno. Te digo, hermano, para no hacer acepciones de personas, no somos hermanos si no tenemos a Dios como Padre, ambos. Pero dice la Escritura, en un texto que todos conocemos de memoria, capítulo 10 de Romanos, versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, amo, soberano y dueño de tu vida, y lo creyeres en tu corazón, creyendo que tuvo el poder en sí mismo para levantarse de entre los muertos y que consecuentemente tiene el poder para darte a ti vida eterna, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Wow! Por creer con fe que Cristo es el Dios soberano, el Señor de los cielos y la tierra, y pedirle arrepentido que perdone tu pecado. ¿Sabes una cosa? ¿Es Jesucristo realmente el Señor de tu vida? ¿O le damos al Señor Jesucristo lo que nos sobra de nuestra vida? Es nuestra meta. Y estoy hablándole ahora a los que sí han hecho profesión de fe y sí han experimentado el poder de Dios en su vida y el Espíritu Santo mora en sus corazones. Es ciertamente tu meta en tu vida el servirle a Jesucristo como el Señor que es soberano y dueño tuyo y de todo lo que tú tengas o representas. O le das simplemente lo que te sobra. Cuando tienes tiempo, cuando no tienes otras prioridades personales, cuando tus intereses no se anteponen a tus posibilidades. Porque ¿saben una cosa? La Biblia advertía que en los postreros tiempos habría mucha falta de fe sobre la tierra. ¿Hallará fe en la tierra cuando Jesús venga? Ser parte de una religión es fácil. Tener a Jesucristo como Señor es supeditarse absolutamente a sus prioridades, a su autoridad, a su voluntad, por encima de la nuestra. Es que Cristo gobierne por la fe no solamente en nuestros corazones, sino en nuestras acciones, en nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestra condición de hombre o de mujer, de padre o de madre, de empleado o de jefe. A Jesucristo muchas veces le negamos lo que no somos capaces de negarle a un jefe en la tierra. Y con nuestros hijos muchas veces somos tan laxos que le damos opciones. Si el niño quiere participar o no de la vida del Señor, de la vida de la iglesia, de la vida de fe. Si estamos bajo la autoridad del Señor Jesucristo, la voluntad de Él debe primar sobre nosotros y sobre los nuestros siempre. No pensemos de ninguna manera que con darle de lo que nos sobra, nosotros estamos honrando al Señor Jesucristo como nuestro Señor. No nos engañemos. Concluyo diciendo lo siguiente. Jesucristo dijo en capítulo 15 de Juan, versículo 4, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Estamos hablando de nuevas de gran gozo, ¿verdad? Bueno, un día de gozo de los ángeles es también cuando uno se arrepiente
y recibe a Cristo en su corazón por la fe y es salvo, los ángeles se gozan, arman algarabía ahí, porque fulano, fulana, se arrepintió de sus pecados y el Señor los salvó. Ante la majestad y el poder de Dios actuando, los ángeles, dice la Escritura, que arman una algarabía, un gozo. Hay gozos en el reino de los cielos cuando un pecador, no un hombre bueno, un pecador se arrepiente. Y saben una cosa, hoy podría ser un día de gran gozo, como aquel día en el cual se anunció que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo, el Señor. Si hoy tú te arrepientes de tus pecados, podría ser que en los cielos, podría no, sería un motivo de gran gozo de parte de los ángeles en el reino de los cielos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Y tal vez hoy tú le dices al Señor, Señor, perdona mis pecados. Yo reconozco que solo tú puedes salvarme. Y reconozco que tú eres Dios, que tú eres el Creador y que tú tienes el poder para salvarme. Perdóname y sálvame. Te entrego todo mi ser, Señor, para que tú lo gobiernes, para que tú te enseñorees de él. Ven a mi vida y ayúdame a ser fiel. Padre, te doy gracias, Señor, por este anuncio de los ángeles, porque realmente, Señor, cuando lo recordamos y lo releemos, nos trae un gran gozo a nuestros corazones. Gracias por la salvación que nos concedes por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados y gracias por el don, el regalo inmerecido de la vida eterna. Permite, Padre, que podamos volver a congregarnos esta noche y celebrar, conmemorar, Señor, tu sacrificio en la cruz con la Santa Cena, Señor. Y desde ahora te rogamos tu unción sobre nuestro hermano que va a predicar esta noche, para que también tu palabra nos llene, Señor, nuestros corazones, nos edifique, nos fortalezca, Señor, y nos consagre. Ahora pedimos, Señor, que nos lleves a nuestras casas, a nuestros hogares, con tu bendición. Y que estas cosas, Señor, que hemos escuchado de tu palabra en el día de hoy, que el diablo no las arrebate de nuestras mentes. No nos dejes tranquilos, Señor, hasta que se haga una realidad en nuestros corazones. Ten misericordia, Señor. Salva, Padre. Salva, Señor Jesús. Salva, oh Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador te lo pedimos. Amén.